Esta edad de razón es edad de desilusión, un recorrido por los principales planteamientos cartesianos de la modernidad. Cuando uno limita la realidad solamente a lo que percibe por los sentidos o a lo que puede explicar de forma absoluta, sin lugar a ninguna duda, se pierde mucho de la realidad. Alfabetización de medios audiovisuales, un incipiente camino para develar lo invisible. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. ¿Es el conocimiento un problema? ¿Podríamos estar seguros de lo que vemos, oímos o sentimos? ¿La verdad existe? ¿Qué es lo real y qué es lo no real? Si nuestros sentidos nos engañan, ¿cómo podemos estar seguros de lo que conocemos? Why my eyes, sir? You've never used them before. Rest, Neil. The answers are coming. Las opiniones sobre las posibilidades del hombre de conocer la realidad pueden sintetizarse en las posturas de los escépticos y de los realistas. Los primeros hacen referencia a la doctrina de ciertos filósofos antiguos y modernos que cuestionaron la posibilidad de que existiera un conocimiento fiable y objetivo. Por ello afirman que la verdad no existe, o que si existe, el hombre es incapaz de conocerla. Las ciencias naturales, precisamente las ciencias exactas, ¿no?, tienen su inicio en la época de Platón, pero adquieren mayor desarrollo en la época del Renacimiento, con, por ejemplo, Copérnico, Galileo Galilei, Kepler, Tycho Brahe, Bacon, etc. Y por supuesto el grande que es también Isaac Newton. René Descartes en esta época obviamente trata, ¿no?, de justificar y de darle el sentido filosófico a esta nueva invención de la ciencia en este momento, que se está dando obviamente a nivel de las ciencias naturales, con la cual se inicia el positivismo. ¿Es reduccionista? Pues claro que es reduccionista el pensamiento, ¿no?, de René Descartes, porque tuvo influencia, al igual que los científicos de la época, de Arquímedes, de Pitágoras, de los atomistas y por supuesto de Aristóteles. Pero René Descartes, el ideal, ¿no?, de él es establecer un conocimiento que sea jerárquico deductivo, en las cuales las proposiciones y los términos sean de carácter descriptivo, ¿no? A esto hace referencia para poder tomar la realidad en un sentido cuantificable y estricto. Ahora, Descartes reclama para el momento histórico, en este momento histórico que vemos, que a la ciencia se le agreguen las matemáticas. Al agregarle las matemáticas, obviamente ya aquí encontramos de que el conocimiento se va a ser reducido o va a ser reductible. René Descartes reclama las matemáticas universales, ¿no?, para descubrir entonces los secretos del universo, de un modo en que la geometría analítica había reducido, ¿no?, las propiedades de las superficies a geométricas y ahora se van a reducir obviamente a ecuaciones algebraicas. Y esto es entendible. En este momento la ciencia se define como un conocimiento racional, obviamente sistemático, metódico, matematizable y que formula leyes. La posición de los escépticos la resume el sofista Gorgias, según la cual nada existe. Aunque existiera, no podríamos conocerlo. Aunque existiera y si pudiéramos conocerlo, no podríamos comunicarlo a otros. En la época actual en la cual estamos, hablar de verdad plena, pues es muy difícil. Hay que hablar, obviamente, las verdades absolutas son contables. La ciencia no trabaja con verdades absolutas. En el caso para René Descartes, obviamente, no hubo una verdad. La única verdad absoluta que hubo fue Dios, en este sentido.
pero la verdad obviamente no es plena en el sentido de que sea absoluta. La verdad en la actualidad es relativa. Con esto queremos decirnos que la ciencia está aportando una serie de conocimientos que estos van variando de acuerdo al contexto histórico en el cual se vayan desarrollando. El hombre, en la medida también en que se desarrolla, va cambiando y va obteniendo una serie de verdades. Las verdades que más le convienen a él, dependiendo del punto de vista en el cual no se enfoca. Los realistas, por su parte, sostienen que el hombre es capaz de conocer la realidad. Para ello diseña unos procedimientos, una metodología, un camino sistemático a través del cual se puede acceder a esa realidad, que no se nos presta de manera inmediata, sino que es fruto de un proceso dirigido e intencionado de búsqueda. Matrix es una película que me parece supremamente interesante, refleja muchos aspectos del pensamiento del hombre. Pues en cuanto a la filosofía kantiana, sí hay unas reflexiones hay unas preguntas que se hacen los personajes de la película en torno a su existencia, en torno pues al sentido de lo que está haciendo, ¿sí? En ese momento. Así vale la pena conocer la verdad, o es preferible a veces seguir en un mundo ilusorio. Matrix es una película interesante porque muestra que el hombre ineludiblemente tiene un sentido de trascendencia que no se puede explicar de forma simplista y reduccionista. La época moderna marca por razones diversas un punto de inflexión en esta actitud del ser humano hacia la realidad. La posición de Descartes, que somete a crítica la herencia cultural, filosófica y científica de la tradición, dando origen a un nuevo método que pretende impedir tomar lo falso por verdadero. Los mayores aportes de René Descartes a la historia de la humanidad están por el lado de la filosofía, la ciencia y las matemáticas. Por el lado de la filosofía tenemos su gran método, como fue la duda metódica. Por el lado de la ciencia, obviamente los aportes a la ciencia mecanicista de la época, y por el lado de las matemáticas, la geometría analítica. De cada una de ellas pues se puede hablar largo y extendido, ¿no? ¿Cierto? Sin embargo, por ejemplo, por el lado de la filosofía, encontramos que él busca, ante todo, hallar evidencias que sean claras y distintas. Cuando hablamos de una evidencia que sea clara y distinta, obviamente estamos hablando de una evidencia clara al entendimiento, y cuando hablamos de distinta quiere decir que se puedan aplicar un método, ¿no?, a partir de la cual se puede hacer análisis. Y a partir de la ciencia pues encontramos nosotros muchos otros aportes, como es el caso, ¿no?, de la elaboración de hipótesis, la observación y la experimentación, que también él aplica en ese momento, y la formulación de las leyes. Las matemáticas, en el caso de la geometría analítica, pues es muy estudiada hoy en día todavía y tiene todavía amplia vigencia. Descartes proporciona dos cosas importantes en el mundo matemático, como son la notación algebraica. Él es el que nos enseña, nos simplifica la matemática cuando nos enseña la notación algebraica. Entonces, partir de un concepto que es, digamos, como aritmético, particular, a un concepto más general, ya caemos en un campo diferente. Cuando estamos pensando ya algebraicamente, si yo te digo 2, tú sabes lo que es 2. Si te digo -2, tú sabes lo que es -2, pero si yo te digo X, Y, ya se abre un poco más el espacio, ¿cierto? Ya no te estoy limitando. Entonces, esa notación algebraica, él nos la inculcó, nos la llevó, la simplificó la matemática con esa notación algebraica. Es más, también nos preparó mucho para la cuestión de usar los números, por ejemplo, para mostrar potencias. Él fue la persona que desarrolló eso. Ahora, cuando él se introduce en esto, ya es como cuando tenía aproximadamente 23 años, porque él lo primero que estudió no fue matemática, lo primero que estudió fue otro campo,
la filosofía. Él se interesa por las matemáticas ya cuando tiene 23 años, porque en el pueblo de Breda conoce a un gran matemático también, Isaac Beckman. El escepticismo radical tendrá dos manifestaciones fundamentales. Por un lado, el racionalismo, que afirma básicamente que el conocimiento cierto que podemos alcanzar se circunscribe a las ideas de las cosas que no nos llegan a través de los sentidos, sino por otras fuentes. Por otro lado, está el empirismo, del griego empeiria, experiencia, para el que solo podemos conocer lo sensible. Los conocimientos que hoy están vigentes de René Descartes, para mí, porque para otra persona obviamente no le puede parecer sospechoso, están por el lado de la ciencia. René Descartes tuvo, al igual que Francis Bacon, su mayor logro no por este lado, por el lado del conocimiento científico. Por ejemplo, tanto para René Descartes como para Bacon, al establecer una pirámide de conocimiento, lo reducen a unos principios generales en las cuales en el vértice, por ejemplo, Bacon busca, como era en su época, descubrir leyes que obviamente son generales y que se inician inductivamente a partir, ¿no?, de relaciones menos generales. En Descartes, obviamente en el vértice, pretendía comenzar por la validez del conocimiento y ir descendiendo para llegar a lo más bajo posible mediante un procedimiento de tipo deductivo. Descartes, por lo tanto, en este momento, ¿no?, el conocimiento siempre va a exigir certeza, la cual se va a fundamentar a partir de la duda metódica, que es el método, obviamente, que él emplea, ¿no?, en el discurso del método. René Descartes, con su famosa expresión pienso, luego existo, resumía todo un proceso de pensamiento en el cual él pretendía buscar la certeza en el conocimiento, ¿sí? Para eso utilizó la duda, lo que llamamos ahora lo que se le llamó la duda metódica, para tratar de establecer qué era lo único que era válido y verdadero. Y fue desechando poco a poco los elementos en su razonar hasta que llegó a que él pensaba. Y él dijo, bueno, si pienso es porque estoy existiendo. Porque si no existiera no pensara, no tuviera este pensamiento. Entonces lo único verdadero que tengo es mi pensamiento. ¿Sí? Cuando yo pienso, por ejemplo, que una silla existe, lo único cierto con respecto a ese pensamiento es el pensamiento mismo. No sé si la silla existe realmente o no, lo único cierto es que el pensamiento, lo que acabo de pensar, que la silla existe, es cierto. Para poder entonces decir que lo que existe fuera de él existe, entonces tiene que apelar a la existencia de Dios. Ahí pues desarrolla varios argumentos para demostrar la existencia de Dios, y a partir de la existencia de Dios, entonces él viene y dice, bueno, Dios garantiza que el resto de cosas existen y que incluso pues lo ético también existe. De ese momento Descartes es el primero que coloca o que valida la existencia de Dios en el razonamiento. Antes de Descartes la existencia de Dios era per se, o sea, Dios existía y punto, era un axioma, un presupuesto básico. Descartes lo relativiza, ¿sí? Descartes relativiza la existencia de Dios y de ahí en adelante el racionalismo empieza a crecer con una forma impresionante, empieza pues a coger fuerza ya los movimientos de naturalistas y materialistas, porque obviamente si Dios existe por necesidad, porque tiene que existir para que sea válida la existencia de otras cosas, pues eso no es necesario para otros pensadores. El racionalismo fue entonces un movimiento filosófico desarrollado particularmente en la Europa continental durante los siglos XVII y XVIII. Se caracterizó por la supremacía que dieron a la razón en la fundamentación del conocimiento, la fascinación por la matemática y la defensa de la existencia de ideas innatas y de la intuición intelectual. En el campo de las matemáticas, el impacto que tiene René Descartes es todavía, por ejemplo, tú te imaginas lo que es la persona que inventó la regla del paralelogramo,
que nos permitió combinar por primera vez fuerzas no paralelas. Eso es una cuestión que está todavía vigente, ¿verdad? El conocimiento indubitable quiere decir esencialmente que no se puede dudar. Él establece tres formas de conocimiento de carácter indubitable, como es el cogito ergo sum, o pienso luego existo. El segundo, que es pienso en que yo soy un ser imperfecto, luego existe un ser perfecto, y ese ser perfecto es precisamente Dios, de la cual no se puede dudar. Y el tercer conocimiento es que existe el mundo, y esto lo entiendo a partir de la idea de extensión, la cual yo obviamente me puedo imaginar de que todo lo que existe es materia. Estas son ideas eminentemente indubitables. Para el pienso luego existo, el cogito ergo sum establece varias reglas, como bien es sabido: evidencia, análisis, síntesis y enumeración. Obviamente la evidencia consiste en tener una idea clara y distinta a nivel de la razón. El análisis, pues él pretendía o pretendió, y así lo hizo, ¿no?, dividir el problema en cuantas partes sea necesario, y obviamente la síntesis, ¿no?, reunirlo. Y luego la enumeración, la aplicación precisamente de esa evidencia en cuantos objetos se pueden dar, entre otras cosas. Entonces, estas son verdades de carácter indubitable que han surgido a partir de este método, la duda metódica, que consiste en dudar de todo hasta que se logre comprobar. Pienso luego existo es precisamente porque, es decir, nadie puede dudar de que el pensamiento existe, porque si tú dudas de que el pensamiento existe, ahí hay otro pensamiento, ¿verdad? Para el empirismo, las ideas de las cosas no son algo realmente existente, como para el racionalismo, sino constructos mentales a partir de los datos de la sensibilidad por medio de un procedimiento asociativo, cuya comprensión varía según el autor. El más importante es Hume. El positivismo, y con ello entendemos obviamente toda la ciencia que se desarrolla a partir de Galileo Galilei, de Newton, obviamente, pasando por Augusto Comte, llegando obviamente al positivismo lógico del año 1920, y luego al racionalismo crítico de Popper, exactamente. Encontramos pues todo un desarrollo de la ciencia y un desarrollo de la razón. La razón obviamente ahí adquirió poder, ¿no? Y podríamos decir que desde el Renacimiento hasta nuestros días, los descubrimientos científicos que se han dado, sí, han ido de mayor a mayor, no de mayor a menor, sino de mayor a mayor. Es decir, siempre se van haciendo descubrimientos cada vez más grandes. Con esto quiero decir lo siguiente, que si durante el periodo que nosotros hemos denominado con el nombre de Edad Media no se hicieron grandes descubrimientos en un espacio de 500 años, nosotros hemos aprendido obviamente a volar, ¿sí? Hemos aprendido a comunicarnos, como es el caso del computador, ¿cierto? Y hacer la comunicación y hacer que vivir más armoniosamente y más fácilmente. Sin embargo, obviamente la ciencia también ha aportado elementos para que el hombre adquiera poder. Si nosotros observamos o empezamos a observar o a estudiar a Leonardo da Vinci, uno de los grandes hombres del Renacimiento, hizo estudios pues a partir, ¿no?, de la aeronáutica, obviamente, de las armas, ¿cierto? Del arte, obviamente, de la misma filosofía, la misma arquitectura. Y, por ejemplo, para detenerme en una cosita, ¿no?, hizo un gran aporte, por ejemplo, en el caso de los cañones. Antes se manejaba un cañón de mosquete, ahora ya se empieza a manejar, por ejemplo, un revólver ya de cilindro, obviamente, que generó grandes cantidades de muertos durante la guerra del protestantismo y los católicos. Entonces, vemos nosotros que la razón ha generado conocimiento, el hombre la ha aprovechado para bien, pero en algunos casos también la ha utilizado como arma de poder para poder justificar, ¿no?, y mantenerse en este ambicioso mundo que es el poder, ¿no? El hombre día a día adquirirá más poder.
y la ciencia se lo irá a darnos junto con la técnica, exactamente. En el periodo actual, observamos nosotros que gracias al uso de la razón y de los grandes descubrimientos se han curado una serie de enfermedades que antes eran incontrolables. Hoy, obviamente, el hombre tiene, gracias a la ciencia, un mayor auge de vida, un mayor desarrollo. Pero tanto la filosofía de Descartes como la de Hume puede entenderse como el intento de anclar la racionalidad frente al escepticismo heredado del otoño medieval, en el puerto seguro de algún conocimiento. Estas tentativas filosóficas cooperan al nacimiento y constitución de la ciencia moderna. Se trata ahora no de conocer lo que son las cosas, sino qué podemos hacer con ellas. Yo evalúo la historia como un proceso en el cual el pensamiento del hombre ha ido cambiando por medio de contrapesos. En algunos momentos se hace demasiado énfasis en ciertos aspectos del pensar y en otros momentos, al momento siguiente viene una reacción a eso, ¿sí? Hay un énfasis en lo subjetivo y viene una reacción, se trata de hacer un énfasis en lo objetivo. Todas estas expresiones de la filosofía no son más que una sobrevaloración de ciertos aspectos de la realidad. Hay aspectos de la realidad que son incluso más verdaderos que lo que la ciencia moderna puede decir en un momento dado, ¿sí? El positivismo ayudó a organizar la ciencia, ayudó a delimitar, como se conoce ahora en la corriente, una de las corrientes pues, modernas del positivismo, que es el positivismo lógico, e incluso las personas que no están de acuerdo con el positivismo reconocen que uno de los elementos que aportó el positivismo o la filosofía analítica, también como se conoce ahora, es la exactitud en lo conceptual. Cuando uno limita la realidad solamente a lo que percibe por los sentidos o a lo que puede explicar de forma absoluta, sin lugar a ninguna duda, se pierde mucho de la realidad. Bohr incluso en un texto dice, para un positivista es imposible que pueda entender incluso la teoría cuántica, porque la teoría cuántica misma parte de conceptos no científicos, o sea, parte de conceptos que no vienen de la ciencia misma. El aporte del racionalismo al nuevo conocimiento puede verse, entre otras cosas, en la aparición de un nuevo método que impide que nos dispersemos en una serie inarticulada de observaciones. Se trata del fundamento del mismo saber. Descartes elabora una metodología para él tratar de construir su filosofía o tener certeza en el conocimiento de forma clara y distinta, como dice él. Él establece unas reglas, exacto, que pues, es un método que él establece, pero digamos no tanto como un método científico como tal, ¿ya? Es una regla del filosofar, como le llamaría Newton, a ese tipo de pensamientos, de reflexiones, ¿ya? A Descartes pues le permitieron ir depurando su proceso de autorreflexión, ¿sí? Para tratar de evitar pensamientos que no fuesen certeros y evidentes en sí mismos. Sin embargo, básicamente si uno es consecuente con lo que dice Descartes, esto llevaría a un solipsismo, o sea, es decir, creer que solo yo existo y ya. Entonces, el mismo Descartes reconoce que se necesita algo externo al sujeto, para poder darle vida al resto de la realidad. Entonces, bueno, Dios tiene que existir para que exista la realidad. Sin embargo, los seguidores de Descartes fueron consecuentes. O sea, siguieron fielmente las ideas de Descartes, por lo tanto, después de un tiempo, dijeron que no era necesario creer en Dios. Entonces, eso es lo que nosotros estado saboreando, digamos, estos siglos de alguna u otra manera. Y bueno, y especialmente pues, en los países latinoamericanos ha llegado mucha esa influencia, pues las filosofías que estábamos hablando ahorita, el positivismo, el materialismo, son filosofías que aquí pues han permeado mucho y hemos sido educados en esa filosofía. Por eso no entendemos algunos libros de estos científicos grandes, geniales. Newton fue considerado el científico del milenio, ni siquiera del siglo, del milenio. Y muchas personas desconocen que Newton, antes que científico, era teólogo. Atrapados en el mundo de la razón, en la apreciación optimista del poder sin límites de la razón, empezamos a preguntarnos en la actualidad cuáles son las grandes conquistas que la era del positivismo ha traído a la especie, si bajo el reinado de la razón somos más razonables. En este momento existe algo que se llama el cientificismo.
cientificismo o el cientificismo, el cientismo, incluso hasta la Universidad Pedagógica Nacional ha escrito algunos artículos, Antanas Mockus ha escrito algunos artículos con respecto a eso, hace años ya, que es una creencia, un sobredimensionamiento de la importancia de la ciencia en la vida del hombre, ¿sí? Se cree que la ciencia puede resolver todos los problemas del hombre, ¿sí? Eso es falso. ¿Por qué? Primero porque la ciencia es creación del hombre, empezando por ahí. Como es creación del hombre en el sentido de que el hombre es la que la ejerce, la desarrolla, tiene características que el hombre le imprime, es decir, es imperfecta, es limitada, por lo tanto no puede explicar todo lo que le acontece al ser humano, ¿sí? Entonces, pretender explicar al hombre con la ciencia es como si un reloj se desarmara y quisiera explicarse a sí mismo. O sea, es imposible. Entonces, desde esa perspectiva, pues, la Matrix, digamos que permite ver como ese sentido de trascendencia que va más allá de lo que una persona está experimentando en un momento dado. Algo interesante en la película y que refleja también lo que ocurre realmente, si ustedes observan, pues, son muchas las personas que despiertan, como dice la película de la Matrix, pero, sin embargo, son millones las que siguen todavía una vida normal y estandarizada. Regularmente pasa eso. No son muchas las personas que pues, se dedican a hacer ese tipo de análisis y reflexiones, pero son las personas que han logrado ciertos cambios en la humanidad y han permitido que la humanidad, digamos, guarde ciertos valores que lo han sostenido de alguna u otra manera, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, pues, digamos que Matrix resalta un poco esa parte. El hombre es un ser trascendente, ¿ya? Es imposible quitar ese elemento trascendental del hombre y que no puede llenar esos vacíos existenciales con la tecnología, ni con el dinero, son vacíos existenciales que el hombre tiene, siempre los ha tenido históricamente y siempre los tendrá por ser hombre. Las imágenes pasan muy rápido y lo que en un principio puede ser obvio debe ser descubierto frente al oculto. Para que nuestros niños y niñas puedan navegar a través de nuestra cultura multimedial, necesitan tener fluidez en la lectura y escritura del lenguaje de las imágenes y los sonidos. En Comunicaciones CUT los invitamos a sintonizarnos el próximo domingo, donde estaremos conociendo los proyectos ambientales que se vienen desarrollando en el Departamento del Atlántico. Hasta entonces. Comunicaciones CUC, un espacio abierto al conocimiento.